más, que están costando más poder entender por qué los recortes del gobierno nacional apuntan siempre a las minorías, a los más débiles, a los jubilados, a las mujeres. Y en este caso, los constantes ataques que vienen sufriendo desde los sectores que tienen en sus hogares a personas con discapacidad lo están sufriendo y mucho, además de los prestadores profesionales también que la vienen pasando muy pero muy mal. Para charlar un poco al respecto, tenemos ahí muy amablemente esta tarde a Martín Sabadini. Él es abogado especialista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Roque, buenas tardes, gracias por la invitación y lo que decís está viviéndose día a día, ¿no? Hoy esta falta de empatía, hoy hablábamos con un colega de la normalización del horror, ¿no? Todo lo que pasa se normaliza cuando en realidad tendría que causarnos estupor, horror, llevarnos a la reflexión y no está pasando en gran parte de la población. Y eso es lo peor, ¿no? Que nos puede pasar, que perdamos la sensibilidad y que el individualismo cobre más terreno, porque las cuestiones de gobiernos ocasionales y destrucción de muchos de los derechos nos ha pasado varias veces, pero que nosotros como sociedad no podamos comprender que estas cuestiones son básicas de cuidado, de inclusión, de pensar en el otro, en las minorías, como vos decís, es muy grave. Martín, se estuvieron expresando y la gente se ganó las calles en protesta. Ya eso es habitual. Se están sumando las diferentes marchas en todo el país al respecto de el retraso que tienen los prestadores de diferentes profesionales que atienden a las personas con discapacidad. Esto no está actualizado. Esto prácticamente me provoca. ¿Qué es lo que estaría provocando hoy por hoy? Yo hago referencia a los centros de día, a los centros de atenciones a las personas con discapacidad. Bueno, ahí hay que tener en cuenta varios puntos. Cuando hablamos de personas con discapacidad y cuando hablamos de discapacidad, son múltiples las personas que trabajan en el sector, tanto profesionales como personas que sirven de apoyo, desde niños, adolescentes y adultos. Centros de día, lugares donde la gente está internada, lugares donde los chicos, los adolescentes concurren a sus terapias de distintas discapacidades. Eso hace que se pague la hora de ese profesional y ese pago está determinado por un nomenclador nacional de prestaciones de discapacidad, donde vos tenés distintas prestaciones nomencladas. Nomencladas quiere decir que están eh, puestas como en un indicador donde dice, bueno, hogar de día, tanto valor vale la hora, el día o el mes de la cobertura, la hora del profesional tiene un valor, en los kilómetros para el pago de los traslados. Todo eso está en ese nomenclador. ¿Qué pasa? Durante todo el año pasado y el anterior, los aumentos fueron muy pocos y ya venían con una pérdida del poder adquisitivo en relación con la inflación. Ahora, el último aumento que tuvo fue en el mes de diciembre, que fue del 0,8% del último valor. Más allá de que la inflación fue perdiendo terreno, los prestadores, cualquiera que va al supermercado, que hace las compras, que tiene su vida, aumenta el valor de la prepaga, aumenta el valor de la luz, que se desreguló, aumentan los servicios, el transporte, bueno, viven igual que nosotros y son trabajadores. Y no alcanza, y los que se tienen que reunir para dar respuesta son organismos que dependen del Estado, la Superintendencia de Servicios de Salud, la Agencia Nacional de Discapacidad, el PAMI y el Ministerio de Salud. Y después algunos organismos que tienen que ver con la representación de los prestadores, que no le dan entidad y no hacen caso omiso al llamado para sentarse y empezar a discutir si va a haber alguna clase de aumento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Muchos prestadores dejan de trabajar
Otros recortan sus servicios porque no pueden seguir manteniendo los costos y ya se venía perdiendo gran capacidad de atención porque es un trabajo que se le pone mucho el cuerpo, que demanda mucho, que es realizado la gran mayoría por mujeres. Entonces se hace difícil sostener y eso tiene un impacto en las familias, porque vos tenés una persona con discapacidad en tu familia y ya tenés armada una rutina durante todo el año, las prestaciones, llevarlo a la escuela, eh, y los chicos empiezan a quedar en casa más horas o no tienen sus apoyos, empiezan a perder las habilidades que habían obtenido, eh, empiezan las crisis, ¿no? Eso solo lo sabe las personas o las familias que lo viven día a día, ¿no? Porque también hay tantas discapacidades como familias y niños y adultos puedan existir. Entonces, no es algo que vos podés contar homogéneamente y decir, bueno, pasa esto en tal familia. No, cada familia tiene su dificultad, cómo se soluciona, cómo tiene sus rutinas, y esto hace que sea muy, muy complicado esta situación, aparte la demora que esto provocó en los pagos, demorados también. Recordemos que hace poquito se reglamentó la posibilidad de que los aportes de obra social vayan directamente a las prepagas. Esto hizo que las prepagas recibieran un montón de dinero por parte de las obras sociales, pero esto no impactó en prestaciones. Muchas prepagas tenían trasladadas el pago de las prestaciones y de autorizaciones en discapacidad en las obras sociales. Vos tenías una obra social y una prepaga que trabajaban en conjunto. Estabas afiliado porque eras trabajador en relación de dependencia, pero la prepaga que hacía, todo lo que tenía que ver con discapacidad se lo derivaba a la obra social. La persona que estaba afiliada tuvo que tomar una decisión de quedarse en la obra social o en la prepaga para mantener los servicios. Los que decidieron quedarse con la prepaga, al día de hoy tienen muchísimos problemas porque no han logrado mantener la administración de esos servicios y entonces no tienen los circuitos administrativos de pago, administrativos de autorizaciones aceitados y todo eso se ha demorado muchísimo. En general, estos problemas se solucionan marzo como fecha límite. Estamos ya a finales de mayo, empezando junio, y todavía seguimos con inconvenientes. Y en cuanto a las obras sociales, Martín. Las obras sociales lo mismo, porque ¿qué pasa? Para que la obra social tenga vida, tiene que tener aportes de sus trabajadores, ¿no? Vive con los aportes de los trabajadores. Al no haber trabajo registrado, cae el ingreso de dinero para que las obras sociales cumplan con sus obligaciones de toda índole, no solamente de discapacidad, sino de cualquier situación que vos tengas que solucionar con la obra social. Entonces, hay muchas obras sociales que están pasando momentos de crisis por la falta de ingreso de prestaciones y de ingreso de dinero, perdón, de aportes, porque no hay trabajo. Se hizo un cambio muy importante también en lo que tiene que ver con las obras sociales que trabajan en el monotributo. Hoy también se alienta mucho al trabajador independiente. Bueno, el trabajador independiente puede inscribirse en el monotributo y ahí elegir una obra social. Bueno, antes teníamos 300 obras sociales que podías elegir en la lista de obras sociales para monotributistas. Hoy quedaron solamente 19, que son muy pocas y de muy poco alcance a nivel nacional. Eso también hace que ese trabajador independiente no tenga la posibilidad de tener una obra social y tenga que pagar para tener salud eligiendo una prepaga, que por ahí tampoco llega, porque las prepagas han aumentado muchísimo su valor. Entonces, se está tratando de desvirtuar el sistema de salud originario que nosotros teníamos, que tenía una base sólida en las obras sociales, tenía una pata en la salud de medicina prepaga y otra parte en la salud pública. La salud pública está siendo desfinanciada. El otro día el ministro Lugones dijo, bueno, vamos a provincializar la salud, vamos a enviar lo poco que tenemos de nuestra responsabilidad en el Ministerio de Salud, lo vamos a mandar a las provincias que lo administren ellos, ¿no? Esto viene, para los que peinan canas como nosotros, desde la época de Menem, que ya había
hecho la provincialización de la educación, un poco en la salud, pero ahí no se quedó corto con esa situación. Bueno, hoy se viene a terminar eso. Es el proyecto que presentó el ministro Lugones en la Asociación de Empresarios de Estados Unidos, ¿no? Y después al otro día se presentó con el secretario de Salud de Estados Unidos y hablando sobre las reformas que se venían. Entonces, bueno, hay un poco de eso. Me parece que lo que se está queriendo hacer es ir al sistema americano de salud, donde uno va, para tener cobertura, va a tener que pagar un seguro de salud y dependiendo qué nivel económico tenga, será el nivel de salud que pueda obtener. Y el resto veremos. Claro. Martín, ¿qué te merece el hecho de la semana que viene se va a tratar en el Congreso la ley de emergencia en discapacidad? ¿Cuál es tu mirada? Nosotros tenemos la esperanza de que por lo menos en esta situación, el Congreso se ponga en consonancia con lo que está pasando en la sociedad y dicte esa emergencia, porque bueno, eso va a determinar que se pueda inyectar dinero en discapacidad, que se puedan cumplir con las prestaciones. Fue muy bien trabajado y se escucharon muchas voces en el Congreso sobre esta situación. Esperemos que tenga buen resultado y que yo creo que si pasa diputados, en senadores va a funcionar mejor. Entonces me parece que sería bueno. Lo que no sé es si llega con la aprobación, seguramente va a tener el veto del presidente, pero ahí, como vos bien decías, ¿no? La fuerza para que esto cambie está en la calle. Hay que seguir reclamando, dando visibilidad, por eso está muy bueno que hablemos de esto, que se difunda, que la gente conozca lo que está pasando, eh, y que no es algo que le puede pasar a otro. Vos mañana salís a la calle, tenés un accidente, y podés tener una discapacidad y ahí vas a empezar a vivir, podés vivir en carne propia lo que está pasando hoy. Porque no es solamente una discapacidad que vos podés adquirir porque naciste de esta manera, no, también en el transcurso de tu vida puede pasar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y otra cosa también importante que no hay que olvidar es que la Argentina tiene firmado un montón de convenios internacionales de protección de la discapacidad, por derechos humanos, protección a la mujer, protección al niño, donde todos hablan de materia de discapacidad y es el Estado el último garante de estos derechos. Esto no se inventa nada, ¿no? Tenemos que hacer respetar la ley y cumplirla. Y hay muchos funcionarios que esto se olvidan. Claro, haciendo un poquito pie en lo que mencionabas de que algunos funcionarios no estarían cumpliendo exactamente el rol que le han sido asignados. ¿Qué te merece las expresiones del titular del ANDIS respecto de cuando le preguntaban ¿y por qué vos no pagás un boleto colectivo? ¿Por qué no pagás el estacionamiento? ¿Esas tipos de actitudes suman o restan? No, yo creo que es de un total desconocimiento de la situación, de una falta de empatía. Eh, Bueno, la pregunta apunta a las expresiones del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad al respecto de, se comparaba, no, ¿por qué yo tengo que pagar el boleto de colectivo y vos no? ¿Por qué vos no podés, no pagás el estacionamiento y yo sí lo tengo que pagar? ¿Qué le merece eso, Martín? bueno, la verdad que primero es una crueldad, ¿no? Porque tiene que ver con lo que hablábamos antes, el desconocimiento de las leyes, el desconocimiento de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. El doctor Españuelo es abogado, ¿no? Yo no sé si ha trabajado alguna vez en reclamos que tienen que ver con discapacidad, si conoce a una persona con discapacidad, pero yo te cuento mi experiencia personal. Yo soy padre de un niño con autismo de 14 años, Lucio. Yo lo llevo a terapia los lunes, de lunes a viernes. Tengo que ir a buscar al colegio, llevarlo al colegio. Yo si estoy en mi trabajo y tengo el auto estacionado
y lo tengo que sacar urgente porque tuvo una crisis, porque lo tengo que llevar a casa, porque está desestabilizado, tengo que salir corriendo. No, el estacionamiento no es que yo lo puedo dejar en 45 grados arriba de una rampa, no, tengo que estacionar en un lugar donde se puede estacionar, con las condiciones de cualquiera, pero voy a tener una prioridad para que si en ese lugar hay un estacionamiento medido, bueno, yo lo pueda dejar, porque tengo esa urgencia para salir, ¿no? Muchas veces el hecho de estos pequeños derechos que se fueron sumando para las personas con discapacidad hacen a que tengan una vida mucho más accesible que el resto, que se le dificulta muchas veces. Vos imaginate un usuario de silla de ruedas que tiene que ser llevado y se lo lleva y se lo trae en una combi. Si la combi no tiene un espacio para estacionamiento de privilegio, de la puerta del lugar donde lo tienen que atender, ¿cómo se baja esa persona de discapacidad de la combi? ¿Cómo la suben? ¿No? Son cuestiones que tienen que ver con la lógica, la cuestión de la vida diaria. Ese pensamiento individualista donde Pañuelo dice, yo no tengo la culpa de que vos en tu familia tengas una persona con discapacidad y el Estado no tiene por qué solventar esa enfermedad, dijo él, ¿no? Ese problema que vos tenés en tu familia, habla de una total crueldad por parte del funcionario, que no me merece para nada ninguna clase de respeto, pero es el pensamiento que impera, ¿no? en la cabeza de los funcionarios. Lo mismo que el ministro Lugones, que está destruyendo la salud pública. Pero bueno, son personas que hay que atacar duramente porque no tienen la sensibilidad para estar en el lugar donde tienen que desarrollar. ¿Hay problemas que resolver? Claramente hay problemas que resolver, pero tenemos que resolver con empatía, escuchando a las personas, no diciéndole vos por qué tenés derechos que yo no tengo, ¿no? Él tiene el derecho a tener una familia donde no puede disponer de su tiempo libremente, sin estar pensando cómo va a hacer para llevar a su hijo con discapacidad, cómo va a conseguir un lugar donde lo puedan alojar, cómo van a hacer esas vacaciones, si va a encontrar un lugar que sea accesible o no. En mi caso, poder charlar con mi hijo y que me responda, mi hijo es no verbal. Yo muchas veces no sé lo que le pasa porque no me lo puede decir. Por ahí su hijo le puede contar lo que pasó a la salida del colegio o cómo se siente. Todas esas situaciones que son dolorosas para las familias hay que vivirlas para saber de lo que pasa. Por lo cual, para mí es una persona totalmente cruel y no sé, obviamente que no se merece estar en ese lugar, pero bueno, lo designaron para hacer esa tarea que la está desarrollando muy bien, está cercenando todos los derechos de las personas con discapacidad. Martín Sabatini, un fuerte abrazo y gracias por el contacto, el tiempo y la deferencia para atendernos. Por favor, Roque, gracias por el espacio y por difundir estas cuestiones que son tan importantes. No, por favor, un fuerte abrazo. Hasta aquí la palabra de Martín Sabatini. Él es abogado, experto en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Estuvo acá acompañándonos en la tarde de La Chalet.